¿Hay dos Españas? No voy a hablar de la guerra civil o del franquismo. Bastante se habla ya. Me voy a limitar al presente y a cómo están hoy conformadas las llamadas izquierda y derecha. Y voy a empezar por negar que existan como entes homogéneos, esto es, claramente diferenciados entre sí. Pues lo que hay en todo caso son varias izquierdas y derechas. Pero resulta además que, según cuáles de ellas confrontemos entre sí y según qué parámetros usemos, unas y otras cambiarán de signo. Ciertas izquierdas serán la derecha en unos contextos y ciertas derechas serán la izquierda en otros. Vamos a tomar como eje o referente un intelectual bien conocido por todos como es Juan Manuel de Prada. Su postura en principio es inequívocamente derechista, pues lo sería en su sentido más objetivo históricamente hablando. La condena de todos los valores ilustrados y modernos y la defensa de los viejos valores del trono y el altar, esto es, el antiguo régimen. En esta tertulia le acompañan otros dos tradicionalistas y un falangista muy cercano al tradicionalismo, como es Fernando Paz. Los cuatro coinciden en arremeter contra el liberalismo y la modernidad. Pero frente a ellos se encuentra González Quirós, intelectual de perfil liberal conservador, la derecha de toda la vida se podría decir, pero que sin embargo en este contexto representaría una izquierda casi radical, pues defiende con matices pero sin ambajes lo mismo que el resto ataca, el orden liberal y los valores ilustrados. El comunismo o el socialismo real o todas las ideologías herederas del marxismo tenían un enemigo claro que era el orden cristiano. Al mismo tiempo el orden cristiano se estaba desenvolviendo contra el liberalismo y sucedáneos y de alguna manera yo creo que lo que representa verdaderamente la caída del muro de Berlín, lo que pasa es que esto no se dice, al final es un intercambio de cromos, entre el sistema capitalista y el sistema comunista, en donde el gran perjudicado indudablemente es el orden cristiano o sus escombros, ¿no? Y bueno, las cosas pueden verse de mucha manera, ¿no? Y es posible que haya, yo no lo negaré, en algunos aspectos se pueda ver efectivamente como un cambio de cromos. Yo creo que es más exacta la imagen de que la civilización, digamos, tecnológica, con sus pros y sus contras, que está pues indisolublemente unida al desarrollo del capitalismo en la práctica, pues ha tenido tal potencia, si quieren incluso comercial, mercantil, y de tal que el comunismo es que no tenía sitios. El comunismo como sistema político es que se había quedado sin sitios. Vamos, claramente, vamos. Y como se ha visto también en otros lugares donde no ha caído el muro y han pasado cosas parecidas. En China, donde la alusión al orden cristiano está fuera de lugar porque no ha habido nunca un orden cristiano general en China, ¿no? No ha habido, a mí me parece que decir que ha habido un cambio de cromos es ver las cosas de una manera un poco sesgada, porque realmente lo que ha habido es que alguien te ha ganado una carrera y te ha quitado fuera, te has quedado fuera del. Bueno, cuando hablo de intercambio de cromos me refiero a que por una parte, digamos, la izquierda acepta el orden económico del capitalismo. Oh my God. Pero al mismo tiempo impone ya definitivamente un determinado orden social y moral que se impone además como una ideología feroz e implacable. No puedo dejar de comentar la forma en que de Prada lleva el asco a su sardina, forzando los conceptos y las realidades, de tal forma que posturas tan alejadas entre sí como liberalismo y comunismo acaben, según él, consensuando un modelo capitalista para la economía y un modelo marxista para la cultura, pero que por encima de todo coincidan en atacar el viejo orden cristiano que él defiende. De esta forma hemos podido reducir el inmenso universo de las ideas, con sus coinfluencias y discrepancias, sus bifurcaciones y solapamientos, a dos bandos definidos por su defensa o ataque a la fe que profesamos. Cosa muy cómoda para nuestro ego, tal como explicamos en el podcast anterior, y como también analizaremos después, pero no deja de sorprender la facilidad con la que caen en esa trampa personas inteligentes y cultivadas como de Prada y como tantos otros. Pero ¿qué tal si cambiamos los parámetros y ahora, en vez de tomar como referentes el viejo y el nuevo orden, tomamos como referente el sistema económico capitalista? Porque entonces lo que ocurre es bien interesante. La que antes era una clara derecha se torna izquierda, y la que antes era una clara izquierda se torna derecha, siempre que identifiquemos a esta última con la defensa del sistema capitalista.
Queda así evidenciado cuando alguien dice ser de izquierdas o de derechas de toda la vida, cuando habla genéricamente de la izquierda y la derecha, como dando por hecho que son dos maneras de pensar bien establecidas, diferenciadas y reconocibles, sencillamente es que no sabe lo que dice, por emplear la expresión más habitual de Gustavo Bueno. El tradicionalismo-reaccionarismo, que en España se identificó principalmente con el movimiento carlista, es un ataque a la modernidad en su conjunto, y esto incluye por supuesto al capitalismo. Quizá algunos no lo sepan, pero tradicionalistas y socialistas siempre han coincidido en que el advenimiento del capitalismo industrial empobreció y sojuzgó enormemente a las clases populares. Teniendo en cuenta esto, quizá no sorprenda tanto lo que les presento a continuación. Pues aquí tenemos de nuevo a De Prada, pero esta vez en diálogo nada más y nada menos que con Pablo Iglesias. No podríamos encontrar a dos personajes más alejados ideológicamente, al menos eso pensarán muchos. Pero les aconsejaría que le den una vuelta a ese primer pensamiento, sobre todo teniendo en cuenta el anterior. Porque sí, por un lado es cierto que el uno es radicalmente conservador y el otro radicalmente progresista, al menos en cuestiones morales y culturales. Pero ¿qué ocurre cuando nos vamos al ámbito de la política y la economía? Primeramente nos encontramos con que ambos tienen más que reservas con el actual sistema económico y con la forma en que los mercados supuestamente marcan la política de los países. Ambos son, en suma, muy críticos con el liberalismo, tanto en su vertiente económica como política. Valle Inclán, que hoy lo leemos como uno de los grandes autores de vanguardia, sin embargo, ideológicamente era carlista, era un tradicionalista. Claro. También eso hombre, lo estetizó. Bueno, era un hombre que tenía, digamos, una mirada muy cáustica sobre la España de su tiempo, muy en especial sobre la podredumbre isabelina, ¿no? Claro, la corte de los sobre la Restauración. Y verdaderamente, pues bueno, lo que es lamentable es que él, a diferencia de Galdós, no pudiera hacer no hubiera seguido con el ruedo ibérico, ¿no? Hubiera sido devastador. Pero ya el último Valle Inclán, Martes de Carnaval, Luces de Bohemia, ya es completamente subversivo. Sí, pero bueno, es una subversión que está metida, porque sus novelas de las guerras carlistas, por ejemplo, está también ahí. Y las sonatas, sí. Y es una cosa que nunca se entiende, porque de los carlistas se hacen retratos caricaturescos, que los presentan como defensores de la reacción y, por tanto, del antiguo régimen, etcétera. Pero los carlistas eran unos grandes defensores de los pobres, ¿no? Por eso muchos estudiosos de Valle Inclán se hacen la picha un lío y no saben si Valle Inclán era anarquista o es que era... no, es que era carlista y por eso tenía una mirada tan próxima a los desheredados, ¿no? Pero si creían que aquí terminan las confusiones y coincidencias entre izquierdas y derechas, estaban muy equivocados. Esto no es más que el principio. Porque si a las ideas de Iglesias y de Prada las hemos dividido en culturales y morales por un lado y político-económicas por el otro, haciendo ver que son opuestos en lo primero pero no en lo segundo, también dentro de la vertiente moral podríamos encontrar puntos de encuentro entre conservadores y progresistas, por sorprendente que parezca. De hecho, ha habido dos momentos históricos recientes, uno a principios de los 90 y otro hoy mismo, en que sectores del conservadurismo y el feminismo radical han coincidido en emprender una batalla contra la prostitución y la pornografía, asumiendo ambos un rigorismo moral y un paternalismo hacia la mujer, al que se opondrán por su parte liberales de izquierdas y derecha, justamente en nombre de la libertad y la responsabilidad personal, tal como puede esperarse de cualquier liberalismo coherente. Ayer mismo escuché a Gabriel Sendoya y a José Javier Esparza, a quienes tenía por conservadores pero no por puritanos, pronunciarse a favor de recuperar una vieja ley según la cual una mujer podía alegar violación si había mantenido relaciones en estado de ebriedad. Es justo el mismo sitio donde apunta el feminismo más radical y autoritario hoy día. La victimización e infantilización de la mujer en nombre, paradójicamente, de su dignidad o de su empoderamiento. Una vez demostrada pues la enorme confusión que esconde aquella pretendida claridad de los dos bandos, tal como nos lo suelen presentar, vamos a analizar la dimensión sociológica de la cuestión. Personajes como Los Santos o Monedero, a quienes ya mencioné en el anterior podcast, se dedican a alimentar constantemente una visión de la sociedad y la política en que existen únicamente dos bandos irreconciliables, pero reconciliados consigo mismos. Ya hemos visto que esto es falso se mire por donde se mire.
Y ellos en el fondo lo saben perfectamente, pues son conscientes de que ciertos izquierdistas, como por ejemplo muchos socialdemócratas, y ciertos derechistas, como por ejemplo muchos liberales, podrán encontrar siempre más puntos en común de los que encontrarán jamás un derechista liberal con uno tradicionalista o un izquierdista socialista con uno liberal. Sin embargo, siendo conscientes de ello, les puede más su tendencia sectaria y maniquea. Parece no poder resistirse a presentar España y el mundo entero como una eterna batalla entre el bando de los bienhechores y el de los malhechores. Cabría calificarles de adictos al conflicto, adictos a la polarización, al maniqueísmo. Porque en orden a vendernos esa película de los dos bandos, a pesar de ser conscientes de su falsidad de raíz, lo que hacen es simplemente tomar la parte por el todo y construir hombres de paja sin límite alguno. Estrategia muy vieja, probablemente tanto como nuestra especie, y consistente, como muchos sabrán, en seleccionar las declaraciones o los actos más cuestionables de los representantes más torpes o malvados del otro bando, para así poder decir: ¿veis? ¿Veis la manera en que piensa y actúa esta gente? No hay nada tan fácil como caricaturizar o demonizar una doctrina o un grupo de personas. Tan solo necesita exagerar su peor cara y pasar puntillas sobre la mejor. Tomar como muestra representativa los grupúsculos más fácilmente criticables y obviar aquellos que serían más difíciles de atacar. Y dije que no hablaría de la guerra civil, pero sí hablaré, y estoy hablando ya, del guerracivilismo. Ese empeño por hacernos creer que hay dos Españas, dos bandos enfrentados en prácticamente todos los ámbitos. Por desgracia me temo que es la norma y no la excepción. Obvio que no todos los guerracivilistas, los maniqueos, lo son en la misma medida, ni con la misma vehemencia. Pero son mayoría, como digo. Aparte de los Santos y Monedero, quienes hemos tomado como epítome de la polarización social, alimentadas de los medios, tenemos muchos otros ejemplos como Wyoming y Germán Terz, Iranchu Varela y Rocío Monasterio, Willy Toledo y Pío Moa. ¿Y cuál es el mensaje de todos ellos? Muy simple. Entendible hasta por el más tonto, tal como recomendaba Goebbels. Los que hablan en nombre de esa pretendida izquierda monolítica te viene a decir en esencia que la gente de derechas es insolidaria, arcaica, dominada por tabúes religiosos. Todo ello, por supuesto, además de racista, machista y en general enemiga de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Por su parte, los que hablan en nombre de una derecha estándar, digamos liberal conservadora, lo que vienen a repetir una y otra vez es que la gente de izquierdas es vaga, ignorante, fanática, envidiosa, resentida y asesina. Nunca serán bastantes las apelaciones a los 100 millones de muertos del comunismo, por si algún despistado todavía no había captado el mensaje. Como nunca serán bastantes, ni tampoco demasiado cogidas por los pelos, las alusiones al franquismo y sus represaliados cada vez que queramos atacar a la derecha. ¿No es así? Pues bien, como ya dije en el primer podcast, esta es la actitud que deberíamos procurar barrer de la sociedad y de los medios. Se trata de unos señores que no solo están engañando a la gente metiéndoles en la cabeza que existen dos bandos claramente uniformes y conscientes de serlo, sino que además están alimentando constantemente el odio, la intolerancia contra el otro supuesto bando. Parece una actitud miserable e irresponsable. No obstante, admito que es una inercia muy difícil de vencer. El ser humano, por lo visto, necesita identificar claramente cuáles son los suyos y cuáles no, con quiénes comparte valores y objetivos y con quiénes no. Nos es más fácil hacer cuenta que los que piensan distinto a nosotros en algunos ámbitos, piensan también distinto en todo lo demás, y que entre ellos no hay disensión alguna. Es decir, nos es más cómodo pensar en nuestros adversarios, no solo como perfectas némesis nuestras, sino también como formando un frente común contra nosotros. De esta manera podemos dividir a todos en dos grandes grupos claramente enfrentados, claramente opuestos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La realidad es que existen tantas divisiones y desacuerdos dentro de las llamadas izquierdas como dentro de las llamadas derechas. Y que además dentro de cada una de las tendencias hay nuevamente divisiones y desacuerdos. En última instancia hay tantos bandos, tantas posiciones como individuos. Hasta en la vertiente más desconocida de la corriente más minoritaria de un pensamiento, como pueda ser el liberalismo austriaco decimonónico o el socialismo fabiano actual, encontraremos siempre debates enconados entre unos intelectuales y otros.
Jamás nos encontraremos con un completo acuerdo acerca de todas las cosas, por más cercanos, incluso aparentemente idénticos, que sean los pensamientos de dos personas. Por eso me gusta insistir en que hay que atender más a las personas que a las doctrinas. Si de verdad quieres saber cuáles son las ideas de alguien, pregúntale a él directamente, porque la etiqueta que le colocaron otros o que incluso se colocó él mismo, muchas veces nos despista en vez de orientarnos. Por eso también esta conversación entre Iglesias y de Prada me parece justo el ejemplo de lo que debería ser el debate político, sociológico y cultural en el futuro, en caso de que nuestra sociedad madure lo suficiente para superar la inercia guerra civilista y polarizadora. Y si pudieran darse este tipo de diálogos con frecuencia, ser difundidos por los medios constantemente. Porque que se diera en el Congreso me temo que sea un sueño imposible. Y probablemente por la misma existencia de los partidos políticos, lo cual resulta muy agravado por la manera en que funcionan estos en España, como un bloque donde no caben disensiones. Porque cuando tú colocas a dos individuos en una sala y no están ahí representando a ningún partido, aunque se trate de dos personas con ideas tan opuestas como Iglesias y de Prada, es más fácil que acaben encontrando puntos en común que si estuvieran en el Congreso representando a dos organizaciones que no entienden de argumentos sino únicamente de poder. En España, y seguro que en otros países también, hace falta que la gente se comunique, pero no como representantes de tal o cual partido o ideología, sino como personas singulares. Porque por fortuna todavía no somos clones, todavía no puedes encontrar a dos individuos que opinen lo mismo acerca de todas las cosas. El hablar, pues, en nombre de tal partido o ideología, lo que hace es empobrecer enormemente el diálogo y empobrecer la potencial diversidad de planteamientos que podrían surgir de miles o millones de cabezas, reduciéndolos a 3 o 4: progresismo, conservadurismo, socialismo, liberalismo. Todos sabemos que la mayor parte de los programas de tertulia política que hay en España, pues hombre, no te voy a decir el 100% de los invitados, pero hay un alto porcentaje de los invitados que han sido puestos por los gobernantes, puestos por la dirección de la empresa, puestos, ¿no? De tal manera, claro, que el debate que se establece y se proyecta sobre la gente que ve o escucha estos programas, en realidad no es el debate verdadero que hay en la calle. Que esto, claro, se ha notado de forma muy evidente, por ejemplo, pues en los llamados periódicos de papel, los periódicos de toda la vida, ¿no? Que de repente una formación como la vuestra no está representada en la prensa escrita, cosa que es llamativa, ¿no? Claro, en la tele. Quiero decir con esto que sí, cuando lo vives desde dentro te das cuenta de estas cosas que probablemente el espectador o el oyente no las percibe tan claramente, ¿no?